Cuando mis padres llamaron, supe que no era para felicitarme por mi éxito. Era por mi hermano, que se sentía presionado por mis logros. Luego me dijeron que renunciara a todo, y los eliminé de mi vida para siempre. Solía pensar que, si tan solo trabajaba lo suficiente, si mantenía la cabeza gacha, y si subía la escalera peldaño a peldaño mientras otros tomaban atajos o se dejaban llevar por las ayudas, finalmente sería libre. Libre de los juicios, de la manipulación culposa, de las interminables comparaciones. Pero lo que nadie te dice, es que, cuando vienes de una familia que necesita que te quedes pequeño para que ellos puedan sentirse grandes, el éxito no te libera. Al contrario, te pone un blanco en la espalda. Mi nombre es Nathan. Tengo 27 años, y soy ingeniero de software en una de las empresas más grandes del sector tecnológico. El tipo de lugar que hace que tu perfil de LinkedIn explote, solo por agregar el logo de la compañía. Vivo en un elegante ático en el centro de la ciudad, con ventanales que van del suelo al techo, una vista panorámica del horizonte, y una cafetera que cuesta más que el coche que conducía en la universidad. Sobre el papel, lo he logrado. Pero detrás de todo eso, se está gestando una historia completamente diferente. El tipo de historia que no creerías, a menos que la hubieras vivido. Y desafortunadamente, yo la viví. No crecí rodeado de lujos. A mí no me regalaron nada. Mis padres no eran crueles, exactamente, solo eran condicionales. Todo era una transacción. El amor, la atención, el orgullo. Tenías que ganártelo. E incluso entonces, venía con condiciones. Mi hermano menor, Brandon, nunca tuvo que preocuparse por eso. Él era el niño de oro. Podía reprobar todas sus clases, ser arrestado 2 veces por vandalismo menor, y aún así, solo recibía es que solo se está encontrando a sí mismo. Yo, en cambio, por faltar a una sola tarea en 8º grado, recibí la ley del hielo durante toda una semana. Cuando les dije a mis padres que quería ir a la universidad fuera del estado, se rieron. No fue una risita, fue una carcajada en toda regla, como si acabara de decir, a mis 18 años, que quería ser astronauta. ¿Crees que vamos a pedir préstamos para eso? Sé serio, Nathan. Así que me lo tomé en serio. Tuve 2 trabajos a tiempo parcial durante la escuela secundaria, y ahorré cada dólar que gané. En la universidad, trabajaba un promedio de 70 a 80 horas a la semana, entre las clases, las tutorías, la entrega de comida, y los turnos nocturnos en un puesto de seguridad, donde me la pasaba programando en una laptop destartalada, mientras veía imágenes granuladas de cámaras de vigilancia. Vivía a base de pastillas de cafeína, y hamburguesas de $1. No iba a fiestas, no salía con nadie, y apenas dormía. Pero me gradué como el mejor de mi clase, desarrollé algunos proyectos personales que se hicieron semi-virales en GitHub, y conseguí una pasantía en una empresa que, eventualmente, me llevó a mi puesto actual. Nunca acepté ni un centavo de mis padres, y ni una sola vez se los eché en cara. O, al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Brandon, mientras tanto, estuvo cambiando de carrera durante 6 años, y abandonó la universidad 2 veces. Nunca tuvo un trabajo de verdad, solo hacía trabajos esporádicos que mi papá le conseguía a través de sus amigos. Mis padres le repetían que tenía que encontrar su pasión, como si esa fuera una excusa válida para pasarse la vida sin hacer nada hasta bien entrados los 20. Cuando finalmente se decidió por un negocio de fotografía, ellos básicamente se lo financiaron. Le compraron una cámara nueva, un espacio para su estudio, e incluso le cubrieron el alquiler durante 1 año, para ayudarlo a ponerse de pie. Recuerdo haber vuelto a casa para el Día de Acción de Gracias, una vez durante ese tiempo, y haber visto el nuevo apartamento de Brandon. Tenía paredes de ladrillo a la vista, un lienzo gigante con una impresión de la ciudad de Nueva York, y una barra de café espresso. Yo, en ese momento, dormía en un futón manchado, encima de una taquería ruidosa. Y cuando hice un comentario sobre lo bonito que era el lugar, mi mamá simplemente dijo, bueno, él está persiguiendo su sueño, Nathan. Eso también es difícil. No discutí. Solo le sonreí a mi pavó, y volví a mi rutina de trabajo duro. Hace unos meses, después de años de esforzarme y ahorrar, de invertir inteligentemente, y de tener algo de suerte con las opciones de acciones, hice la compra más grande de mi vida. Un moderno ático en pleno corazón de la ciudad.
Era todo aquello con lo que había fantaseado, durante aquellas noches sin dinero en la universidad, líneas limpias, vistas panorámicas, techos altos, y lo mejor de todo, un silencio absoluto. Nadie gritando, nadie haciéndome sentir culpable, ni el ruido constante de los vecinos de arriba. Solo yo, mi trabajo, y el sonido de la máquina de espresso zumbando de fondo. Ni siquiera lo publiqué en las redes sociales. No estaba tratando de presumir. Se lo conté, tal vez, a 4 personas, a mi mejor amigo, a mi mentor, y sí, también a mi familia. No iba a ocultárselos. Pensé que, tal vez por una vez, se sentirían orgullosos. La reacción de mi papá fue, en el mejor de los casos, tibia. Me preguntó cuánto había pagado de entrada, cuál era la tasa de interés, y si había considerado comprar algo menos llamativo. Mi mamá solo se quedó mirando las fotos que le mostré, y luego dijo, vaya, qué bien se debe sentir. Y Brandon, él no dijo nada. Simplemente revisó las fotos, dejó el teléfono sobre la mesa, y murmuró algo sobre que tenía que volver a editar. Le resté importancia. Me dije a mí mismo que solo estaban sorprendidos. Que tal vez no sabían cómo expresar su emoción. Que quizás se sentían dejados atrás. No fue hasta 2 semanas después, que recibí la llamada. Nathan, dijo mi mamá, con una voz extrañamente formal. Nos gustaría tener una cena familiar, solo nosotros. El domingo por la noche. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que solo era una conversación, y que no era nada importante. En el momento en que entré a su casa ese domingo, la misma casa en la que crecí, con la misma escalera que crujía, y las mismas velas con aroma a limón, sentí esa tensión en el aire, como si me hubieran convocado, y no invitado. Mis padres ya estaban sentados en la mesa del comedor, ambos con una expresión inusualmente seria. Brandon estaba apoyado en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Queríamos hablar, comenzó mi papá, porque últimamente ha habido algunos sentimientos heridos. Se me revolvió el estómago. Mi mamá juntó las manos, como si estuviera dirigiendo una sesión de terapia. Nathan, estamos felices por ti. De verdad que lo estamos. Pero hemos notado que tu hermano se ha estado sintiendo menos que tú, como si no pudiera estar a tu altura. Brandon no me miró, mantuvo la vista fija en el suelo. Ella continuó, creemos que podría ayudar, si redujeras un poco las cosas. Al menos por ahora. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Mi papá se aclaró la garganta. Bueno, esta situación del ático es un poco excesiva, ¿no crees? Solo tienes 27 años. Podrías conseguir un apartamento bonito, vivir de manera razonable, y ahorrar más. No hay necesidad de ser tan ostentoso. ¿Crees que debería vender mi casa?, pregunté, asegurándome de haberlo escuchado bien. No estamos diciendo eso directamente, se apresuró a decir mi mamá. Solo considera cómo se ve, y cómo hace sentir a Brandon. Él lo está intentando, ¿sabes? Ha tenido mala suerte, y luego llegas tú con este palacio. Finalmente, Brandon habló, con la voz muy baja. Es que siento que me lo estás restregando en la cara, hermano. Los miré fijamente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Por un segundo, de hecho me pregunté si no habría caído en algún programa de bromas surrealista, como si tuviera que haber cámaras escondidas en alguna parte. Yo trabajé para conseguir ese lugar, dije en voz baja. No me lo gané en una rifa. Renuncié a todo durante años. Y no estamos negando eso, dijo mi mamá, levantando las palmas de las manos. Pero la familia se trata de equilibrio, de mantenernos bajo control los unos a los otros. Mi papá asintió. Se trata de armonía. Y ahora mismo, la dinámica está desequilibrada. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue algo ruidoso, ni sucedió de golpe, fue solo un pequeño chasquido interno, como el de un cable que ha estado demasiado tenso por demasiado tiempo. Me puse de pie con calma y dije, gracias por la cena. Tengo que trabajar por la mañana. No grité. No maldije. No discutí. Simplemente me fui, me subí a mi coche, conduje hasta mi palacio, y me senté en silencio durante 1 hora, contemplando el horizonte que me había pasado una década persiguiendo.
Ojalá pudiera decir que, después de esa cena familiar, aquella en la que mis padres sugirieron cortésmente que vendiera mi casa porque hacía que mi hermano se sintiera menos, las cosas se calmaron. Pensé que había dejado mis límites claros. Creí que irme en silencio enviaría un mensaje. Pero, si acaso, empeoró las cosas, como si hubiera insultado alguna jerarquía tácita, al negarme a hacerme más pequeño. Y durante las siguientes semanas, la tensión escaló de una manera que no podría haber predicho. Fue sutil al principio, y luego, ya no tan sutil. Comenzó con los mensajes de texto. Al principio, eran bastante inofensivos. Mi mamá me reenviaba enlaces de lofts asequibles en el centro, con notas como, mira, este es más modesto, pero aún así es bonito, o, no sería agradable tener vecinos de tu edad. No le respondí. Luego vino el material para hacerme sentir culpable. Brandon no ha estado durmiendo bien. No para de compararse contigo. Me rompe el corazón. O mi favorito personal, el éxito no significa nada, si destroza a una familia. Ignoré esos también. Fue entonces cuando los demás se involucraron. Mi tía me llamó de la nada, alguien con quien no había hablado en más de un año. Se lanzó en un monólogo de falsa preocupación, sobre lo orgullosos que estaban todos de mí, pero que, tal vez, yo debería considerar lo difícil que debía ser para Brandon, vivir constantemente a mi sombra. Siempre has sido el ambicioso, dijo con dulzura, como si yo hubiera estado acaparando la ambición de forma injusta. Quizás deberías bajarle un poco el tono, por el bien de todos. ¿Bajarle el tono, por el bien de todos? Le pregunté si ella estaría dispuesta a decirle a Brandon que le bajara el tono a vivir de los demás. Eso no le gustó. Después de eso, mi mamá intentó un enfoque diferente. Me invitó a un almuerzo solo para nosotros. Sin papá, ni Brandon. Yo estaba escéptico, pero sentí curiosidad. Llegué y encontré la mesa del comedor ya puesta, la pasta hirviendo en la estufa, y a mi mamá con su delantal completo y su rutina de sonrisas. Habló sobre el clima, sobre el perro de un nuevo vecino, y sobre chismes al azar, hasta que finalmente, deslizó una carpeta manila sobre la mesa. ¿Qué es esto?, le pregunté. Solo algo para que lo consideres. Dentro había folletos de centros de terapia, específicamente de servicios de consejería familiar. Se sentó frente a mí, con esa expresión de lástima practicada que siempre significaba que ella creía estar siendo generosa. Creo que todos necesitamos sanar, dijo. Has estado muy enojado. Me reí. No pude evitarlo. ¿Que yo he estado enojado? Te fuiste furioso de la cena, Nathan. Porque me pediste que vendiera mi casa, para proteger el ego de Brandon. Porque intentábamos ayudarte a ver el panorama completo. Ese almuerzo terminó conmigo yéndome a mitad de un bocado. Después de eso, se quitaron los guantes. Brandon comenzó a aparecer en mi casa sin ser invitado. Me enviaba un mensaje de texto 5 minutos antes, o a veces ni eso. La primera vez, timbró a mi apartamento, afirmando que estaba en el centro para una sesión de fotos, y que necesitaba usar mi casa para cargar su equipo. Le dije que no. Volvió a timbrar, una y otra vez. Lo ignoré. 20 minutos después, revisé la cámara del edificio desde mi teléfono. Él seguía ahí, caminando de un lado a otro en el vestíbulo, visiblemente irritado. Al día siguiente, recibí un mensaje furioso de mi papá. La familia significa estar ahí el uno para el otro, no cerrarle la puerta en la cara a la gente. Le respondí, la familia también significa tener límites. No hubo respuesta. Una semana después, Brandon volvió a pasar, esta vez con café y donas, como si fuera una visita casual. Me encontré con él en el vestíbulo, antes de que pudiera subir. Pensé en traer el desayuno, dijo, levantando la bolsa. Estoy trabajando. Siempre estás trabajando. Porque así es como llegué hasta aquí. Me miró fijamente, luego dejó caer la bolsa en el mostrador de la recepción y se fue. No dijo una palabra más. Yo no me comí las donas. No supe de él por un tiempo después de eso. Solo hubo un silencio sepulcral de toda la familia. Mentiría si dijera que no me afectó. Traté de concentrarme en el trabajo, en las largas horas, en los proyectos secundarios, en la dirección de equipos,
Pero el silencio, a veces, se volvía ensordecedor. Esa vocecita que susurra, quizás el problema realmente eres tú. Quizás podrías haberlo manejado de otra manera. Luego, vino la traición. Ocurrió un sábado por la mañana. Todavía estaba en la cama, revisando correos electrónicos, cuando recibí una notificación del administrador de mi edificio. Hola Nathan, solo una nota rápida. Tu hermano dejó las impresiones fotográficas para la exhibición del vestíbulo. Las instalaremos más tarde hoy. Me quedé mirando el mensaje, completamente confundido. Mi edificio a menudo rotaba obras de arte locales en el vestíbulo, fotos, esculturas, pinturas. Incluso había recomendado a algunos amigos de mis días en la escuela de arte, pero no había presentado a nadie recientemente, y definitivamente no había inscrito a Brandon. Respondí, disculpa, ¿qué impresiones? El administrador dijo, Brandon dijo que tú lo autorizaste. Que querías apoyar su trabajo, y que pensaste que el vestíbulo sería perfecto. Ya tenía acceso al ascensor. Parecía legítimo. Salté de la cama, me puse unos pantalones deportivos, y bajé corriendo las escaleras. Y allí estaban. 4 enormes lienzos fotográficos, apoyados contra la pared del vestíbulo, listos para ser montados. Eran retratos estilizados en blanco y negro, melancólicos, dramáticos, muy al estilo de Brandon. Pero lo que me tomó por sorpresa fueron las leyendas, escritas en una fuente audaz y elegante debajo de cada imagen. El éxito no siempre se gana. Privilegio disfrazado. Algunas personas escalan sobre las espaldas de otros. No todos los áticos son hogares. Me quedé helado. Mis manos empezaron a temblar. Algunos residentes andaban por ahí, mirando las impresiones, y murmurando cosas que no pude escuchar del todo. Una de ellas, una mujer mayor del piso 14, de hecho me sonrió. Son impactantes, dijo. Muy crudas. ¿Quién es el artista? No respondí. No pude. Fui directamente a la oficina del administrador y exigí que las retiraran. Él parecía desconcertado, pero accedió. Brandon no respondió a mis llamadas. Ni ese día, ni al siguiente. Finalmente, conduje hasta la casa de mis padres, y llamé a la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi mamá abrió, como si me hubiera estado esperando. No queríamos molestarte, dijo, antes de que pudiera hablar. ¿Lo sabías? Ella no respondió. La empujé para entrar a la sala de estar, donde Brandon estaba sentado en el sofá, con los pies en alto, y revisando su teléfono. Falsificaste mi nombre, le dije. Accediste a mi edificio bajo pretextos falsos. Era arte, respondió él, secamente. No, fue un ataque directo. Finalmente, levantó la vista. Su rostro era duro como una piedra. Has dejado muy claro que no te importa esta familia. Yo solo te estaba devolviendo el favor. Me quedé sin palabras. No por sus palabras, sino por la facilidad con la que las dijo. Como si esto se hubiera estado acumulando dentro de él durante años. Y ahora que había encontrado una manera de herirme, nunca se había sentido más vivo. Podrías haber pedido ayuda, Brandon. Él se burló. Tú no ofreces ayuda. Tú presumes lo que tienes. Crees que, solo porque sufriste, eso te da el derecho de menospreciar a todos los demás. Yo no te menosprecio, le dije. Y no lo hacía, pero tal vez debería haberlo hecho. Eso fue lo último que dije, antes de salir. No cerré la puerta de un portazo, y no grité, pero algo había cambiado en mí ese día. Algo permanente. Ya no estaba enojado. No estaba triste. Estaba harto. O al menos, eso es lo que pensaba, porque 2 días después, recibí una carta real escrita a mano por mi papá. Y lo que había dentro, hizo que todo lo anterior pareciera solo un calentamiento. Si quieren saber qué decía esa carta, se los contaré, pero prepárense. Lo cambia todo. La carta llegó un martes. Lo recuerdo, porque acababa de terminar una llamada con el líder de mi proyecto, y estaba debatiendo si prepararme el almuerzo, o pasar directamente a mis reuniones de la tarde. No esperaba nada.
Rara vez recibía correo físico, aparte de las facturas de servicios públicos o algún folleto inmobiliario ocasional, pero este sobredestacaba. Era de color crema, de papel grueso, y mi nombre estaba escrito a mano con la distintiva letra cuadrada de mi papá. No tenía remitente. Algo en él hizo que se me encogiera el estómago. Me senté en el borde de la encimera de la cocina, abrí el sobre con un cuchillo de mantequilla, y desdoblé la carta de 2 páginas que había dentro. La escritura era familiar, firme, pero cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. No porque fuera cruel, casi desearía que lo hubiera sido, sino porque era deliberada, fría y calculada, como si él hubiera ensayado cada frase en su cabeza antes de escribirla, sabiendo exactamente cómo me iba a afectar. Comenzó con algo que parecía empatía. Nathan, siempre he admirado tu disciplina, tu habilidad para ignorar las distracciones y perseguir tus metas. Eso no es fácil, y estoy orgulloso de ti. Ambos lo estamos. Pero hay algo más importante que los logros, el equilibrio, la familia. Luego, cambió de tono. He estado hablando con tu hermano. Está pasando por un momento difícil. Tus decisiones recientes han empeorado las cosas. Sea intencional o no, has creado una distancia entre tú y esta familia. Tu tono, tu actitud, tu estilo de vida. Todo eso envía un mensaje, uno que dice: soy mejor. Ese mensaje ha herido profundamente a tu hermano, y nos ha obligado a tu madre y a mí, a reevaluar cómo avanzaremos como familia. Fue entonces cuando soltó la bomba. A partir de esta semana, hemos decidido reestructurar temporalmente el fideicomiso familiar. ¿El fideicomiso? Ni siquiera sabía que existía un fideicomiso familiar. Mis padres no eran ricos ni mucho menos, eran de clase media en el mejor de los casos, pero sabía que mi abuelo había sido dueño de unas tierras en el norte del estado, que habían sido heredadas cuando él murió. Eran hectáreas de bosque sin desarrollar, que valían más de lo que la mayoría de la gente se imaginaba. Siempre había asumido que se estaban guardando para la jubilación, o tal vez para alguna futura emergencia familiar. Mi papá nunca hablaba de eso en detalle. Era uno de esos temas de ya hablaremos de eso algún día, que se enterraban bajo conversaciones triviales y partidos de fútbol. Aparentemente, algún día había llegado, solo que sin mí. Continuó: hemos nombrado a Brandon como el beneficiario principal durante los próximos 5 años. No se trata de favoritismo, se trata de necesidad. Esperamos que entiendas que esto no es un castigo, es una protección para la familia. Si estás dispuesto a encontrarnos a mitad de camino. Esto puede cambiar. Pero si continúas por tu camino actual, podrías obligarnos a tomar medidas a largo plazo. La puerta siempre está abierta, pero también lo está la ventana de oportunidad. Leí la carta 2, 3 veces. Cada vez, tenía menos sentido y dolía más. No se trataba del dinero. No realmente. Se trataba de ser excluido, simbólica y literalmente. Toda mi vida, había intentado seguir las reglas. Trabajar duro, ser responsable, mantenerme humilde. No había pedido nada, ni una sola vez. Y ahora, la única vez que había algo disponible, no solo me pasaban por alto, sino que me amenazaban. Me senté en mi apartamento, con la ciudad extendiéndose debajo de mí, y me sentí completa, y absolutamente vacío. Durante las siguientes semanas, caí en picada. No de forma dramática, no de la manera en que la gente se imagina cuando piensa en tocar fondo. Todavía me despertaba, iniciaba sesión en el trabajo, respondía correos electrónicos, y asistía a reuniones, pero estaba desconectado. Mi concentración se evaporó. Los plazos de entrega se acercaban más rápido de lo habitual. Dejé de hacer ejercicio, dejé de cocinar, y empecé a pedir comida a domicilio todas las noches. Dejaba los platos en el fregadero. Falté a la cena de cumpleaños de un amigo, y me olvidé de devolverle la llamada a otro, que me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba preocupado por mí. Ignoré a mi mentor. Ni siquiera me di cuenta de lo bajo que había caído, hasta que mi jefa me apartó durante una llamada de Zoom. Nathan, dijo ella con amabilidad, esto no es propio de ti. Quise mentir, decirle que estaba bien, pero en lugar de eso, solo dije, lo sé. Me dio un poco de tiempo libre, una semana, sin hacer preguntas. Pensé en usarlo para hacer un viaje,
para escapar a algún lugar y reiniciar. Pero la verdad es que no tenía la energía. Así que me quedé en casa, dormí hasta tarde, vi maratones de viejas series de ciencia ficción, y me quedé mirando mi teléfono más de lo que me gustaría admitir. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba revisando un viejo álbum de fotos en mi teléfono. Eran fotos de la universidad, en su mayoría tomas granuladas de mi primer apartamento, capturas de pantalla de mis primeros proyectos de programación, y selfies con amigos con los que ahora apenas hablaba. Y entonces encontré un vídeo que no recordaba haber grabado. Era yo, a los 21 años, sentado en el techo de mi dormitorio universitario. Estaba hablándole a la cámara, mitad en broma, mitad en serio. Si mi yo del futuro alguna vez ve esto, felicidades. Lo lograste. Espero que tengas una cafetera de verdad, y no esta basura instantánea. Pero en serio, no olvides lo que se sintió desearlo tanto, y trabajar tan duro. Le debes algo a ese chico. Lo vi 2 veces. Y luego otra vez. No sé por qué, pero algo en esa versión de mí, hambrienta, cansada y esperanzada, me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mis padres me hubieran dicho. No lo reconocí por completo, pero recordaba el sentimiento, el fuego. Me quedé despierto toda la noche después de eso, sin llorar, sin planear venganza, solo pensando. A la mañana siguiente, me desperté y limpié todo mi apartamento, de arriba a abajo. Tiré toda la basura de la comida a domicilio, lavé los platos, hice la colada, e hice mi cama como no lo había hecho en semanas. Luego me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco, y comencé a escribir algo que no había escrito en años, el concepto de un producto. No era para el trabajo, ni para nadie más, solo para mí. Era una idea que había tenido hacía mucho tiempo, una herramienta para que los freelancers pudieran llevar un registro de sus ingresos, gastos y contratos, todo en un panel de control limpio. La había archivado durante mis primeros días en la empresa, pensando que no tenía tiempo. Pero ahora, necesitaba algo que se sintiera mío de nuevo. Algo que me recordara quién era yo, antes de dejar que sus voces se metieran en mi cabeza. Construí un prototipo en 2 semanas. No era nada lujoso, solo una interfaz básica y algo de lógica de programación. Pero funcionaba. Y lo que es más importante, me dio un propósito. No se lo conté a nadie. Seguí trabajando en ello por las noches, reconstruyendo lentamente mi rutina. Volví a escribir en mi diario, a preparar mis comidas, y a hacer ejercicio. Comencé a asistir a las reuniones de equipo, aportando ideas de verdad otra vez. Mi jefa lo notó, al igual que algunos compañeros de trabajo. Empezaron a asignarme tareas más grandes de nuevo, problemas más difíciles. Lo resolví en silencio, de manera constante, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera persiguiendo la aprobación de nadie. No estaba tratando de impresionar a nadie. Simplemente, estaba viviendo. Pasó 1 mes, luego 2. Dejé de revisar las redes sociales de Brandon. Silencié el chat grupal de la familia. Me dije a mí mismo que volvería a interactuar cuando estuviera listo, cuando quisiera, y ni un segundo antes. Un día, llegué a casa y encontré una nota pegada en mi puerta. ¿Podemos hablar? B. Sin sobre, sin mensaje de texto, solo 3 palabras. La miré fijamente durante un largo rato. Mi primer instinto fue romperla, quemarla. Pero no lo hice. La llevé adentro, la coloqué en la encimera, y la dejé allí. No lo llamé. En lugar de eso, seguí construyendo. La herramienta que había comenzado, ahora llamada Ledgerlight, había crecido. Incorporé a algunos amigos freelancers como probadores beta. Los comentarios fueron prometedores. Uno incluso se ofreció a invertir. Lo rechacé. Aún no estaba listo para eso, pero encendió una mecha. Comencé a planificar un lanzamiento suave, compré un dominio, contraté a un diseñador para que limpiara la interfaz de usuario, y construí una página de inicio con lista de espera. Y una mañana, mientras revisaba las métricas, me di cuenta de algo. No había pensado en el fideicomiso, en la traición, ni en la carta en semanas. No porque me hubiera curado, sino porque había cambiado mi enfoque. Ellos no habían ganado. Habían intentado sacarme de mi centro. Y por un tiempo, lo lograron.
Pero encontré algo que nunca esperaron que encontrara, a mí mismo. La versión de mí que no se definía por su aprobación o su culpa. La versión que no necesitaba la validación de unos padres que solo me amaban condicionalmente, o de un hermano que resentía mi existencia. Esa versión apenas estaba comenzando. Pero entonces, justo cuando pensé que finalmente había construido suficiente distancia, sucedió algo que me arrastró de nuevo al fuego. Un mensaje de voz de mi mamá. Llorosa, entrecortada, divagando. No sabía que iban a hacer esto, Nathan, te lo juro. Por favor, llámame. Esto ha ido demasiado lejos. Tu hermano, tu padre. No puedo arreglar esto sola. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado, algo grande. Y esta vez, no iba a alejarme. Iba a responder, pero en mis propios términos. No le devolví la llamada de inmediato. Eso podría sonar cruel, especialmente después de un mensaje de voz tan emotivo. Pero tienes que entender que mi madre es una maestra del tono. Sabe exactamente cuándo usar la calidez, y cuándo hacerse la víctima. Crecí viéndola usarlo como un bisturí. Voz suave, respiración temblorosa, pausas dramáticas, siempre deteniéndose justo antes de decir algo directo, siempre forzándote a conectar los puntos, a sentir la culpa, a llenar los espacios en blanco. Ella nunca dejaba mensajes así. Y especialmente, nunca admitía que no podía arreglar algo. Esa fue la primera pista de que, lo que sea que hubiera pasado, no era solo una pelea, o otra ronda de piensa en tu hermano. Esto era más profundo, más volátil. Pero no estaba dispuesto a caer en otra emboscada emocional. No esta vez. Había trabajado demasiado duro para recuperar mi paz, para recordar quién era yo sin todo ese ruido. Así que hice algo que nunca habría hecho hace 6 meses. No reaccioné. Tracé una estrategia. Primero, guardé el mensaje de voz, descargué una copia. Ni siquiera sabía si la necesitaría, pero mi instinto me dijo que esto se iba a complicar. Luego, le envié un mensaje rápido a alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Hola, ¿puedo invitarte a un café esta semana? Necesito hablar. Asuntos familiares. Esa persona era Jaime, una amiga de la infancia que había crecido a unas pocas cuadras de mi casa. Perdimos el contacto después de la secundaria, nos reconectamos brevemente en la universidad, y luego nos distanciamos de nuevo. Pero Jaime conocía a mi familia. Había visto la dinámica, escuchado las discusiones, y había estado allí la noche en que mi papá hizo que Brandon mintiera sobre romper la puerta del garaje, y luego me castigó a mí cuando intenté corregir la historia. Jaime siempre había dicho las cosas como eran. 2 días después, nos encontramos en una pequeña cafetería en la calle Sexta. Luz tenue, buena pastelería, y jazz suave de fondo. Ni siquiera me había sentado, cuando ella me miró y me dijo, de acuerdo, ¿qué pasó ahora? Le conté todo. Desde la manipulación culposa por el ático, hasta la falsa exhibición de arte, la traición del fideicomiso, las consecuencias, y finalmente, el mensaje de voz. Me escuchó todo el tiempo sin interrumpir, bebió su café, con la mirada aguda. En un momento, murmuró por lo bajo, increíble. Cuando finalmente terminé, se inclinó hacia adelante y dijo, te están desangrando, Nate. Solo que emocionalmente, en lugar de financieramente. Lo sé. No, no creo que lo sepas. Esto no se trata del dinero, ni del apartamento. Se trata de control. Eres el único que alguna vez se salió de su pequeña órbita, y ahora están tratando de arrastrarte de vuelta. Miré mi taza. Entonces, ¿qué hago? Sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y un desafío. Dejas de defenderte, y empiezas a jugar a la ofensiva. Parpadeé. ¿Y cómo se ve eso? Jaime tamborileó con el dedo sobre la mesa. Dijiste que hay un fideicomiso. Te excluyeron. Brandon fue nombrado beneficiario único, temporalmente, por 5 años. Tienen que ser 5 años. Fruncí el ceño. Mi papá lo hizo sonar como si la decisión fuera final. Jaime levantó una ceja. Eso no significa que sea legal. Fue entonces cuando la primera pieza del plan comenzó a tomar forma. No conocía los detalles del fideicomiso,
cuando se estableció, cómo estaba estructurado, qué derechos tenía. Pero si había un documento, había leyes sobre cómo podía ser modificado, especialmente si se trataba de las tierras de mi abuelo. Eso lo convertía en generacional, posiblemente irrevocable. Así que hice otra llamada, esta vez a un abogado. No a cualquier abogado, sino a un antiguo mentor mío, que había pasado del derecho de software a los litigios de sucesiones hace unos años. No tuve que contarle mucho, solo lo suficiente para que aceptara revisar cualquier documento que pudiera conseguir. Todavía no vas a presentar nada, me advirtió. Solo estamos recopilando información. Sé inteligente. Inteligente. Eso significaba no irrumpir en la casa de mis padres exigiendo respuestas. Significaba tenderles un cebo, con suavidad. Así que le envié un mensaje a mi papá. Corto, tranquilo, casi pasivo. Hola, recibí el mensaje de voz de mamá. Espero que todo esté bien. ¿Quieres que nos veamos este fin de semana? Quizás para aclarar las cosas. Respondió en menos de 5 minutos. Me alegra saber de ti. El domingo por la tarde funciona. Perfecto. Se sintió demasiado fácil, lo que me hizo ser aún más cauteloso. Cuando llegué ese domingo, mi mamá se veía pálida, nerviosa. Abrió la puerta y me abrazó antes de que pudiera detenerla. Gracias por venir, susurró. Mi papá estaba sentado en el estudio, con una expresión indescifrable. Brandon no estaba allí. Eso por sí solo me dijo que algo andaba mal. Él siempre estaba en el centro de estos pequeños dramas. Hablamos de trivialidades. Bocadillos, el clima. Luego pregunté casualmente, entonces, ¿qué está pasando? Intercambiaron una mirada. Mi papá se aclaró la garganta. Tu hermano está pasando por una mala racha. Esperé. Pidió un préstamo comercial el año pasado, continuó. Para expandir el estudio, compró equipo, y alquiló una segunda ubicación. Eso era nuevo para mí. Se atrasó en los pagos, no cumplió con los plazos. Ahora están pasando algunas cosas legales. ¿Qué tipo de cosas legales? Mi mamá hizo una mueca. Incumplió el pago. El prestamista está amenazando con embargar sus bienes. Me recosté. ¿Y esto me afecta a mí? ¿Cómo? Más miradas. Mi papá finalmente lo dijo. Usó parte del fideicomiso como garantía. Se me revolvió el estómago. Parpadeé. ¿El qué? Mi mamá intervino. No fue la parcela principal de tierra, solo una pequeña parte, unas pocas hectáreas. Pensó que podría obtener ganancias rápidamente. ¿Qué parte? Pregunté bruscamente. La cresta este, murmuró mi papá. Esa era la porción más urbanizable. La que tenía acceso por carretera. Ni siquiera sabía que tenía acceso para hacer eso, dije. No debería haberlo tenido, dijo mi mamá rápidamente. Pero tu padre. Pensamos que lo ayudaría a estabilizarse. Déjenme adivinar, dije, inclinándome hacia adelante. El papeleo no estaba en regla. Ahora todo el fideicomiso está siendo revisado. Ninguno de los dos habló. Me levanté, caminé hacia la ventana, respiré hondo, y luego me di la vuelta. Quiero ver los documentos. Todos. El fideicomiso original, las adendas, las transferencias. Mi papá se puso rígido. Eso es privado. No si afecta mi herencia legal. No si las acciones de Brandon la están poniendo en peligro. Pueden dejarme revisarlo con un abogado, o puedo solicitarlo por vía judicial. Ustedes eligen. Fue la primera vez que vi a mi padre verdaderamente enojado. No gritando, ni golpeando la mesa, sino con esa furia contenida y latente, que proviene de alguien acostumbrado a tener el poder, y que de repente se da cuenta de que ya no lo tiene. Has cambiado, dijo fríamente. No, respondí. Simplemente he dejado de disculparme. Me fui sin un abrazo, sin una despedida, sin bocadillos envueltos en papel de aluminio como en los viejos tiempos. 3 días después, mi abogado tenía copias escaneadas del fideicomiso y todas sus modificaciones. Y efectivamente,
mi nombre había sido eliminado silenciosamente, a través de un documento que, según él, no se sostendría en un tribunal. El fideicomiso había sido establecido por mi abuelo con una cláusula específica: no se pueden realizar alteraciones, a menos que todos los beneficiarios nombrados estén de acuerdo por escrito. Yo nunca firmé nada. Mi firma no estaba por ningún lado, lo que significaba que la reestructuración de 5 años no solo era ilegítima, sino que era motivo para una reversión total, y posiblemente incluso para acciones legales. Jaime fue la primera persona a la que se lo conté. Nos encontramos de nuevo en la cafetería, y cuando le expuse los hechos, su sonrisa creció con cada detalle. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Exhalé lentamente. Ahora, le dije, dejamos de jugar a la defensiva. Les di una oportunidad más. No por piedad, sino por estrategia. Después de revisar los documentos, mi abogado y yo redactamos una carta simple y cortés, dirigida a ambos padres. Describía, sin emoción ni juicio, las inconsistencias legales en el fideicomiso modificado. Citaba la cláusula original de mi abuelo, que impedía cambios unilaterales. Resaltaba la ausencia de mi firma. Y cerraba con una solicitud clara y no conflictiva. Solicitamos respetuosamente la reversión inmediata de las modificaciones no autorizadas, incluida la eliminación de Nathan Carter como beneficiario. Si no se resuelve antes de fecha, procederemos a través de los canales legales apropiados. El plazo era de 2 semanas. No supe nada durante 13 días. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni golpes en mi puerta. Solo un silencio, como el que se instala justo antes de una tormenta. En el 14º día, recibí un correo electrónico. Era de mi papá. Sin saludo, sin disculpa, solo un archivo PDF. El fideicomiso ha sido modificado y restaurado a su forma original. La autoridad de Brandon ha sido revocada. Estás reincorporado. Considera este asunto cerrado. Le mostré el correo electrónico a mi abogado. Él sonrió. Está hecho. Ganaste. Pero esa no era la venganza. Eso fue solo el disparo de advertencia. Porque la cosa es la siguiente. Ellos pensaban que el problema había terminado, porque el papeleo estaba arreglado. Lo que no se daban cuenta, era de cuánto daño ya habían hecho. No a mis finanzas, sino a mi nombre, a mi confianza, a mi reputación. ¿Recuerdan la exhibición de fotografía que Brandon intentó instalar en el vestíbulo de mi edificio? Esa en la que se coló en mi edificio, y exhibió leyendas difamatorias como, privilegio disfrazado, y, no todos los áticos son hogares. Sí, yo tampoco lo había olvidado. Y ahora que la amenaza legal había pasado, tenía el tiempo y la motivación para asegurarme de que Brandon aprendiera su propia lección. Comencé con algo pequeño. Un mensaje directo a una gerente de galería que conocía a través de un amigo en común, alguien a quien Brandon había estado tratando de cortejar durante meses. Le envié las fotos del vestíbulo que Brandon había intentado instalar en mi edificio, junto con un breve mensaje. Pensé que deberías ver el tipo de trabajo que intenta promocionar sin consentimiento. Ella respondió 2 horas después, gracias. Eso cruza una línea. No seguiremos adelante con él. Luego, pasé a su contrato de alquiler. ¿Recuerdan el segundo espacio de estudio que alquiló para expandirse? A través de una investigación en línea y una publicación de LinkedIn que había hecho meses antes, descubrí el edificio. No contacté directamente al propietario. No fue necesario. Contacté a un amigo que trabajaba para una empresa de bienes raíces comerciales en la zona. Le di el nombre del negocio de Brandon, y le pregunté si el dueño alguna vez se había retrasado en los pagos o había intentado subarrendar. Mi amigo se rió. Sí, ese tipo es un desastre. No ha pagado en 2 meses. Quiere renegociar el contrato, pero no devuelve el papeleo. No dije nada incriminatorio. No presioné, pero la conversación llegó a oídos del propietario. 2 semanas después, Brandon perdió el espacio. Segundo strike. Finalmente, fui tras su verdadera moneda de cambio, su imagen. Brandon había construido una modesta base de seguidores en las redes sociales, como un creativo visionario.
Tenía 12.000 seguidores en Instagram, una estética cuidada, citas inspiradoras, y vídeos cuidadosamente filtrados del detrás de cámaras. Creé una cuenta falsa, seguí su página, y esperé. Pronto, publicó una nueva serie llamada El arte de la escalada, con leyendas sobre superar la adversidad, construir su negocio sin ayudas, y perseguir el éxito sin comprometer sus valores. Hice una captura de pantalla de la publicación, y luego subí una comparación lado a lado, la publicación, contra un escaneo de la carta que mi papá me había enviado meses antes, esa en la que admitía que Brandon usó el fideicomiso como garantía para su préstamo comercial. No incluí información de identificación, ni dirección, ni documentos, solo una leyenda, curiosa definición de sin ayudas. Luego, dejé que Internet hiciera su trabajo. En 24 horas, Brandon bloqueó su cuenta. Tercer strike. Las consecuencias fueron rápidas. No volví a saber de él. Ni una disculpa, ni un intento de reconciliación, solo silencio. Su nombre desapareció del directorio de mi edificio. Aparentemente, había estado viviendo en el apartamento de un amigo cercano. Ahora, se había ido. Mis padres, por otro lado, intentaron una última maniobra, una invitación a cenar en su casa para hablar. Consideré ignorarla, pero necesitaba un cierre, así que fui. Solo estaban ellos dos. Brandon no estaba allí. El comedor estaba impecable, con servilletas dobladas, y una vajilla que no había visto desde una Navidad de hace 5 años. Mi mamá sirvió roast beef. Mi papá sirvió vino. Por un momento, casi se sintió normal, hasta que mi mamá dejó el tenedor y dijo, solo queremos seguir adelante. Asentí. Yo también. Mi papá se aclaró la garganta. Hemos cometido errores. No hablé. Dejamos que las cosas se salieran de control, continuó. Pensamos que estábamos ayudando a Brandon, pero ahora vemos cómo eso te hirió a ti. Finalmente, lo miré a los ojos. De verdad. Él dudó. Lo estamos intentando. Me recosté en mi silla. Bien, porque así es como vamos a seguir adelante. Ambos se enderezaron. No estoy pidiendo una disculpa. No estoy pidiendo afecto. Ni siquiera estoy pidiendo una relación. Lo que sí estoy pidiendo, es distancia. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Nathan, Levanté una mano. He reconstruido todo lo que intentaron quitarme. He limpiado el desastre que Brandon dejó atrás. Y lo he hecho sin rabia, sin arrastrar sus nombres por el fango, porque todavía tengo más respeto por esta familia del que ustedes tuvieron por mí. Se quedaron congelados. Me puse de pie. Los veré en las fiestas, tal vez, pero ya terminé de ser el chivo expiatorio. Ya terminé de ser el saco de boxeo emocional. De ahora en adelante, tendrán acceso a mí, basándose en cómo me traten, no por la sangre. Mi mamá se secó los ojos. Mi papá solo miraba su plato. Salí. Sin abrazo, sin despedida, sin un gracias por venir. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Silencioso, limpio, final. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, mi vida ha sido simple. El trabajo es estable. Ledgerlight se lanzó con 3.000 inscripciones en el primer mes. Contraté a un pequeño equipo. Crecimiento silencioso, sin ostentación, solo resultados. El ático sigue siendo mío. Mejoré la máquina de café. Mis padres no han llamado. Las redes sociales de Brandon permanecen inactivas. Se dice que se mudó a otro estado. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si fue demasiado, si desearía haberlo dejado pasar. Pero la verdad es esta. Yo no quemé el puente. Ellos lo hicieron. Yo solo me aseguré de que no pudieran reconstruirlo con materiales robados.